importantes, y que lo que creemos hoy es que es conveniente que quienes se han dispuesto a ella puedan entonces entenderla, despejar todas las dudas que sobre ella puede presentarse en esta jornada, y los colegas del distrito sin duda y de la Secretaría de Educación más específicamente nos ayudarán a quedar con la comprensión de esto. Insisto que es una muy buena oportunidad. Es solamente agradecer, insistir en que en el distrito, de las más de 100 instituciones de educación superior, pues Ascún tiene una representación importante de ellas. Nosotros tenemos más de la tercera, casi la tercera parte de las instituciones de educación superior en Bogotá, más de 32 universidades, 6 públicas y el resto privadas. Y por ello entonces la participación de Ascún es muy importante y nos parece de gran interés poder contribuir en este ejercicio. Paro allí, entonces le doy la palabra a los colegas del distrito. No sé, Juliana, si tú arranques con la palabra o como a bien ustedes tengan, por favor, para que arranquemos la jornada. Gracias, buenas tardes, un abrazo a todos. Claro que sí, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias a todas las personas que están hoy con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad en semanas anteriores de hablar a raíz de la consulta al 1.000.000 de personas. El día de hoy vamos a hablar también de la misión, aunque digamos que no exactamente de la consulta, sino de una ruta de participación que lidera nuestra colega Clara Ángela, y en donde buscamos que ustedes puedan tener dar unos aportes específicos a esta construcción de política pública. Un breve paréntesis, y es quiero seguirlos invitando a que sigan apoyando la consulta. Hemos tenido la participación de los universitarios, por así decirlo, pero todavía sigue siendo muy bajita. No llegamos todavía, creo que a los 3.000 universitarios que han entrado a vigencia la consulta, o sea que les queremos pedir que puedan seguir trabajando con las universidades para que ellos sigan enviando la información y puedan seguir participando más. Es digamos, un favor, un apoyo muy especial que queremos pedirles. Pero bueno, ya entrando en materia, el día de hoy venimos en una segunda actividad de la misión que se llama la ruta de participación, en donde la misión se ha sentado con diferentes estamentos de la comunidad educativa, de todos los diferentes sectores de la comunidad educativa, para escucharlos y para poder recoger su retroalimentación para este diseño de política pública que se va a producir en la misión de educadores. Entonces vamos a iniciar. Creo que Clara siempre pregunta, voy a hacer la tarea yo hoy, si hay alguien que esté en desacuerdo con que se grabe esta reunión para, pues, luego para fines técnicos de relatorías y demás. Si nos lo puede manifestar por el chat. Si hay alguien que no esté de acuerdo con que grabemos esto, pues no lo puede decir. Si no, creo que podemos proceder a grabar la reunión clarita para que podamos luego hacer nuestros documentos técnicos de relatoría. Para iniciar, entonces, quiero hacer una contextualización muy concreta sobre la misión. Muchos de ustedes ya saben de qué se trata. La misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana es el programa, la estrategia de esta administración para pensar, reflexionar y construir la política pública educativa al 2038, a 18 años de la fecha en que estamos ahora. La idea es que la misión de Educadores, que se lanzó en mayo de este año y termina en el 2021, pueda reflexionar los diferentes temas de la educación que van desde la educación inicial hasta la educación superior y pueda construir esta política pública educativa. El objetivo entonces de la misión es pensarse la educación como el eje transversal transformador para la ciudad, y junto a la comunidad educativa, junto a nuestros niños, niñas, jóvenes, docentes directivos, pensadores de la educación, administrativos que trabajan en el sector educativo, poder construir una política que nos permita tener una educación de mayor calidad, con mayor inclusión, que llegue a todos y a todas, en donde todos puedan tener, digamos, un desarrollo humano pleno. Esa es la misión de la misión. Y en este propósito, el rol de los educadores, el rol de la comunidad educativa, pues es un rol muy importante, en donde por primera vez no estamos haciendo una política de forma técnica aislada de la comunidad, sino que lo estamos haciendo con la comunidad. De ahí el millón de ideas por la educación, de ahí esta ruta por la participación, para lograr, digamos, que todos tengan una voz en esta construcción. La misión de educadores, Clarita, si quieres avanzamos, y Sabiduría Ciudadana se divide en 6 ejes, que como les decía, desde la educación inicial pasan por la formación integral, los temas de pedagogía, todos los temas de jóvenes, que incluyen desde la media hasta su tránsito a la educación superior, donde están incluidos, digamos, todos los temas de mayor relevancia para Ascún, el tema de educación para todos y todas con equidad y énfasis en la ruralidad,
y la financiación y la gestión dentro del sistema educativo. Esos son los 6 ejes que agrupan los temas principales de la misión y en esos 6 ejes está organizado todo. Las preguntas de la consulta, los diálogos como los que vamos a tener el día de hoy, los ejes temáticos, digamos, de expertos y docentes que reflexionan sobre la misión. En esta diapositiva podemos ver como el panorama de la misión. La misión va, durante todos estos meses de trabajo de la misión y durante todas estas mesas, la Oficina de Planeación de la Secretaría, y por eso nos acompaña el día de hoy Amy de la Oficina de Planeación, ha hecho parte de todas las discusiones para que el Plan Sectorial 2020-2024, que es la hoja de ruta de esta administración para el cuatrienio, tenga en cuenta todas las recomendaciones, todas las reflexiones que se han hecho en estos espacios. Por eso, este plan sectorial estará alineado con lo que se discuta en esta misión. Pero adicionalmente, la idea de esta misión es que se reflejen en los documentos o en los productos finales las estrategias claras que nos garanticen el cumplimiento de los ODS al 2030, que como ustedes saben, Bogotá, Colombia y el mundo completo se comprometió a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible dentro de 10 años. La idea es que la misión nos permita en educación cumplir esos objetivos en Bogotá, pero que además en el 2038, a 18 años de ahora, cuando Bogotá va a cumplir 500 años, podamos tener la educación que soñamos. Por eso es tan importante las metas que la misión se está trazando a largo plazo. 18 años suena mucho, pero en realidad no es tanto, y es como ese faro, esa hoja de ruta que nos va a llevar hacia ese camino. Por eso entonces la misión viene trabajando en esas reflexiones para producir unas propuestas concretas de hacia dónde encaminarnos para lograr esa ciudad, esa educación que queremos de aquí a 18 años. Siguiente. La misión entonces tiene como 3 grandes estrategias. La primera consiste en unas mesas donde se reúnen mensualmente un grupo de docentes del distrito, docentes de colegios privados, profesores universitarios, hay estudiantes universitarios, personas que han pasado por la administración pública, investigadores universitarios y de centros de investigación, digamos, y de centros de pensamiento sobre la educación, personas que han pasado por la administración pública, y ellas se reúnen mensualmente a discutir sobre diferentes temas en los ejes temáticos que les mostramos. De ahí van a salir los capítulos de recomendaciones, digamos, de la misión. Pero esos capítulos no se van a hacer, digamos, de forma aislada de la ciudad. Por eso estamos haciendo la consulta al 1.000.000 de personas, que se está moviendo, les cuento, lento, pero ahí ya tenemos más de 60.000 personas que han participado en un ejercicio muy juicioso, un montón de gente. Lo que pasa es que la meta es muy grande y por eso les adelanto que yo creo que vamos a ampliarla unos meses más en el 21, porque por temas de conectividad ha sido difícil para muchas personas ingresar, pero en el mes que llevamos ya tenemos más de 60.000 personas que han participado y nos están contando cómo quieren que sea esa educación. Todo este análisis lo va a recoger la misión y lo va a incorporar dentro de sus reflexiones. Pero además tenemos unos diálogos nacionales y globales y locales en donde tenemos como webinars, conferencias y una ruta de participación que es donde estamos ahora. Y en esta ruta nos hemos sentado con diferentes estamentos de participación a nivel de los colegios, a nivel como ustedes que representan las universidades, a nivel de padres de familia, directivos, y con ellos hemos venido discutiendo con estudiantes también sobre sus aportes a la misión. La idea es que sus aportes también entren a digamos, mesa de discusión y puedan ser escuchados por los integrantes de las mesas y posteriormente incluidos en los documentos. Ese es el trabajo de la misión va hasta terminar en marzo del otro año, ahí se comenzarán a escribir los documentos, a mediados del otro año esperamos que más o menos tengamos ya las primeras conclusiones de la misión y poderlas compartir con toda la comunidad educativa y con la ciudad. Pero para eso es muy importante escucharlos y tener en cuenta lo que, digamos, un grupo de interés tan importante dentro de la educación como ustedes tienen para decir, especialmente, bueno, directamente en los temas que digamos que más les incumben, como el tema de jóvenes, pero también sobre otros temas que ustedes puedan considerar importantes. Entonces, les doy las gracias por estar con nosotros, la bienvenida a este trabajo con la misión y le cedo la palabra a Clara Ángela, quien estará liderando este ejercicio y quien es, digamos, nuestra experta en los ejercicios de participación y con quien podremos desarrollar esta tarea para obtener lo mejor de ustedes en este tiempo que pueda venir a alimentar las discusiones de la misión. Muchísimas gracias a todos y Clarita, gracias por todo como siempre y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Clara Ángela Castaño y estoy muy contenta de contar con la participación de ASCUD en todo este ejercicio.
La idea es que el día de hoy tenemos una agenda prevista, ya nos adelantamos un poco en esta presentación de la misión, pero básicamente vamos a tener a continuación una presentación de la doctora Elizabeth Bernal Gamboa, quien nos va a compartir, digamos, cuáles son las acciones que ha venido realizando Ascuni y de qué manera se articula con este ejercicio. Y posteriormente hacemos un ejercicio de contextualización, que es un preámbulo a lo que será el diálogo, la discusión alrededor de los 6 ejes temáticos que desarrolla la misión. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth para su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Rápidamente queremos comentarles cómo se inscribe esta iniciativa desde la propuesta que ha desarrollado la asociación. Pues uno de los elementos que estuvimos conversando desde pues, los primeros encuentros que tuvimos para este tema es que en Ascun tenemos una fortuna y es la presencia de la diversidad de las universidades colombianas y algunas instituciones universitarias. O sea, tenemos en este momento universidades de todas las regiones del país, públicas, tanto nacionales como departamentales y municipales. En privadas tenemos confesionales, laicas, militares, algunas cercanas a grupos empresariales, etcétera. Entonces, la En primera... algo más grande. ¿O más pequeño? El primer mensaje que nos dejó esto es cómo logramos que la diversidad de las instituciones de la educación superior del país y por supuesto las que se encuentran en Bogotá tengan una voz en la política pública de largo aliento de la ciudad y sobre todo en el tema de educación. Nosotros sabemos que, dado que las secretarías de educación son mucho más cercanas a la educación básica y media, a veces cuando se hacen planeaciones desde las ciudades o desde los municipios, a veces se cercan en estos niveles de la educación y digamos que no hay el mismo peso para la educación superior. Entonces la apuesta es que en esta planeación a largo plazo tengamos una perspectiva desde la educación superior en la ciudad, una perspectiva que por supuesto nos ayude a caminar en los próximos años y que pues nos convoque al encuentro que tendremos en el 2030, dando cuenta de los resultados de la agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto pues cuando lleguemos ya a la conmemoración del cumpleaños de Bogotá. Sobre todo, además, estuvimos analizando que estos momentos, digamos, todo lo generado por la pandemia y por el COVID nos ha llevado más que nunca a reconocer que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos construir estrategias de sector, ya no de cada institución sola con su oferta y con sus posibilidades, sino cómo debemos construir como sector desde Bogotá este ecosistema o contribuir a este ecosistema que finalmente pues, le van a beneficiar a todos los ciudadanos. Además que hemos tenido la grata sorpresa de encontrar que hay otras ciudades en el país y regiones que están logrando unos ecosistemas muy consolidados y unas estrategias para que las instituciones de educación superior se colaboren entre ellas y de manera articulada pues le aporten a la sociedad en general. Pues desde Ascun nosotros, ¿qué proponemos para como apoyo a esta apuesta? Pues nosotros nos movemos, nuestra misión se mueve en 3 elementos, en 3 ejes, los principios de calidad académica, autonomía universitaria, búsqueda y difusión del conocimiento y responsabilidad social, que también queremos que se manifiesten en las propuestas que se hagan de esta política. Nosotros generamos espacios de integración a la comunidad académica y quiero presentarles muy rápidamente espacios que se pueden aprovechar también para cuando ya se vaya a hacer realidad esta política y, por supuesto, tenemos el contexto que permite el encuentro que estamos viviendo hoy, que son los procesos de interlocución con el Estado y la sociedad para involucrarlos de manera activa en asuntos públicos. Entonces les cuento, para los principios de autonomía universitaria, calidad académica, búsqueda y difusión del conocimiento y responsabilidad social, nosotros hemos encontrado que una manera de institucionalizar buenas prácticas y buenas ideas tiene que ver con la actualización del directivo docente.
¿Por qué lo decimos? En ocasiones hemos sido testigos de iniciativas muy buenas en algunas instituciones de educación superior, pero estas iniciativas son lideradas por un profesor o un grupo de profesores o solo un área de la institución. ¿Y cuál es la dificultad que aparece? Que si está tan atada a una persona o a un grupo muy reducido, pues cuando el grupo se debilita o la persona sale, la iniciativa desaparece. Nosotros lo que estamos empezando a generar, y para esto se genera el programa Retos, que es una continuidad de algo que algunos de ustedes conocieron, que inició el padre Borrero hace mucho tiempo. Entonces lo que hacemos acá es acercarnos al directivo universitario para que desde la alta dirección se identifiquen las mejores iniciativas, esas iniciativas puedan llegar a institucionalizarse y puedan generar un mayor impacto que si quedaran de una manera reducida en un grupo de personas. Para ello, pues establecemos distintas acciones, tenemos 5 ejes, unas de ellas son sensibilizaciones generales, construcciones de MOOCs, ofrecimiento de webinars, tenemos un espacio de información permanente compartiendo documentos para la dirección y gestión universitaria, hacemos encuentros nacionales, grupos de pensamiento, que en esta lógica se está generando esta mesa, tenemos cursos propios de actualización y formación y bueno, también apoyo a algunas instituciones. Otro elemento que queremos poner a su disposición es la construcción de boletines que estamos generando desde la asociación y bueno, nuestra revista que ya tiene mucha trayectoria. Esto también se los queremos ofrecer a ustedes como grupo de trabajo en caso de que, por ejemplo, ustedes digan es importante que se haga una publicación permanente de algún tipo de reflexión, por ejemplo, de lo que está sucediendo con la educación superior en Bogotá y mirarla por distintas regiones, pues si es iniciativa del grupo, nosotros podríamos apoyarla porque va en sintonía de lo que venimos haciendo. Les contamos que también tenemos un marco de comunicación con otros países, tenemos alianzas internacionales que nos llevan a comunicarnos con asociaciones pares en otros, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, y estamos también ingresando con conversaciones con Asia. Tenemos convenios de movilidad, hemos hecho una ruta con 7 países priorizados. Hay un elemento que nos parece importante, que si ustedes lo consideran a bien incluirlo en este trabajo, y es que nosotros veníamos con una estrategia de Colombia como destino académico, pero sobre todo ofreciendo, digamos, todos los beneficios de la presencialidad. Esto lo vamos a seguir haciendo, pero lo que se nos viene ahora también es cómo podemos construir una propuesta de la oferta virtual de Colombia hacia el mundo y por supuesto pues sería muy interesante que también podamos reconocer las capacidades, las condiciones y las fortalezas que tiene la oferta en Bogotá. Tenemos pues conversación con otros países a propósito de tendencias como los resultados de aprendizaje y algo que hemos venido haciendo es que estamos participando de una manera más directa en proyectos internacionales como los Erasmus Plus en aras de que lo que allí se genere no solo beneficia a las universidades que sean socias de esos proyectos, sino poder replicar en todo el sistema pues, universitario colombiano lo que allí pasa. Les contamos que tenemos 9 redes universitarias que también pueden apoyarles en el momento que ustedes consideren convenientes para darles algunos insumos en la construcción de esta política. Tenemos la red de internacionalización, emprendimiento, responsabilidad social, extensión, egresados, bienestar, comunicadores, lectura y escritura en educación superior y la enseñanza del español como lengua extranjera. También otra de las estrategias que hemos hecho y que han funcionado es la articulación de instituciones con fines específicos. Entonces, por ejemplo, la Agenda 2030 y ODS ya está articulando algunas instituciones. Tenemos una estrategia en marcha que también quienes quieran las podemos ampliar. Tenemos un tema de ruta con la cuarta revolución industrial, negociaciones colectivas. Entonces, en caso de que ustedes, por ejemplo, digan es importante articular a las instituciones con este fin en particular, podemos apoyar esa iniciativa. Y por supuesto, pues generando los procesos de interlocución de la Universidad Colombiana, tenemos y les ponemos a su disposición nuestra agenda legislativa, que es un observatorio permanente que tenemos nosotros de las leyes y los decretos, tanto desde que son proyectos como después de haber sido aprobados, que están relacionados con educación superior. Seguramente ustedes se han dado cuenta de unos años para acá la intención de intervenir directamente en educación superior desde el ámbito legislativo ha crecido desmesuradamente, pues tanto que este año hemos llegado a casi 50 proyectos de ley queriendo intervenir en aspectos de educación superior.
que es un número que años antes pues se tenían 10 o 12 proyectos. Desafortunadamente algunos, no todos, pero algunos de esos proyectos nacen del desconocimiento de las instituciones de educación superior y de su funcionamiento. Y entonces a veces con la mejor de las intenciones intentan hacer algunos cambios que terminan lesionando al sector y no fortaleciendo lo que es lo que se espera. Nosotros también hacemos pues, permanentemente seguimiento a políticas y acompañamiento a formulación de políticas como la que se hace en este caso. Esto también se los proponemos a esta mesa en caso de que quieran tener un contexto, por ejemplo, de lo que está sucediendo ya a nivel nacional con el plan sectorial o el plan decenal de educación o lo que está sucediendo con otros ministerios, podemos generar esa interlocución. También tenemos pues la fortuna de participar en espacios donde se analizan políticas transnacionales. Participamos en consejos directivos y pues somos, digamos, representación de la Universidad Colombiana en ámbitos donde las asociaciones de universidades de los diferentes países se congregan y llegan a acuerdos. Eso porque también nos parece importante en caso de como insumos al trabajo que ustedes van a hacer, tener en cuenta esta perspectiva internacional. Nosotros podemos también, cuando ustedes lo decidan, comunicarles cuáles son esas principales tendencias y preocupaciones internacionales de las universidades para que pues, puedan ser incluidas en el tema. Algo que queremos resaltar y que le agradecemos mucho la iniciativa de la Alcaldía de Bogotá y de la Secretaría de Educación y las personas que nos acompañan es esta intención que hemos querido siempre como país y es que las políticas superen los gobiernos, ¿no? Que sigamos consolidando políticas estatales y no solo gubernamentales y esa es la intención de esta mesa, la intención es que se construya en este momento en esta alcaldía, pero ojalá supere otras alcaldías, que tenga una visión de más largo aliento y la única posibilidad de que tenga una visión de largo aliento es que se apropien de ella instituciones que duran más de lo que duran, digamos, gobiernos específicos. Y pues qué mejor que las universidades colombianas, si se apropian y si consideran que esta es la ruta a seguir, estamos seguros que se hará realidad independientemente de lo que pueda ocurrir con los gobiernos futuros. Entonces, muchas gracias por hacer parte de la iniciativa y bueno, muy buena suerte en todo el trabajo que está por venir. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Entonces, damos continuidad con la ruta. Voy a compartirles. Bueno, nuestra ruta de participación tiene, ya como lo han venido mencionando, tiene el objetivo de desarrollar ese diálogo participativo para tener una reflexión acerca de los 6 ejes temáticos o los que ASCUN defina, para orientar esa formulación de esas recomendaciones y propuestas concretas a la construcción de política pública que le ha sido encomendada a la misión. Es muy importante en este ejercicio que tengamos en cuenta que esto parte de un diálogo de saberes y que debemos, digamos, construir esos aportes a la ruta de política pública teniendo en cuenta en esos 3 horizontes del tiempo. A 2024 en el marco del plan sectorial, a 2030 alineados a los objetivos del desarrollo sostenible y a 2038 cuando nuestros niños que nacen cumplen su mayoría de edad y nuestra Bogotá cumple 500 años. La ruta de participación ha sido estructurada en unos momentos cortos que los hemos venido desarrollando con todas las mesas distritales de política pública y con otros actores, entre ellos lo que estamos iniciando el día de hoy con ASCUN, y es que tiene un primer momento de contextualización, un segundo gran momento donde tiene una primera reflexión, una construcción dialógica acerca de los ejes temáticos, en la que ya les muestro la ruta de reflexión, en la que, digamos, partimos de unos conocimientos, experiencias acumuladas, una experiencia en el presente y unos retos y desafíos de cara al futuro que nos permitirían dar propuestas concretas de acción. Luego se hace un cierre a modo de plenaria con una retroalimentación a los diferentes ejes temáticos, unas conclusiones y evaluamos la ruta de participación. A ustedes ya tuvieron acceso a la presentación de los 6 ejes temáticos que desarrolla la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Alrededor de estos o alguno de estos serán los que, digamos, conversemos en la siguiente sesión. Es muy importante tener en cuenta esta ruta de reflexión. Vamos a identificar entre la experiencia que ha tenido cada uno de los asociados, cuál ha sido su experiencia con los proyectos, programas de inversión,
alrededor del eje temático que estemos dialogando, y luego en el contexto actual, lo que hemos estado viviendo en toda esta época de pandemia, cuáles han sido las problemáticas que hemos visto alrededor de ese eje y eso qué desafíos representa para la educación de cara al futuro. Bueno, y con el ánimo de tener ese futuro positivo posible, ¿cuáles son las propuestas concretas que hacemos? Ascun, al participar en esta ruta, pone su voz en esa política pública que se está estructurando. Entonces, para dar cuenta, digamos, de ese primer momento de contextualización, en la tarde de hoy les voy a compartir una grabación, un video, que tenemos a viva voz del profesor Alfredo Sarmiento, secretario técnico de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, quien nos acerca a qué se está entendiendo por educación y cuál es su relación con el desarrollo humano. Y posteriormente tendremos la presentación de una de las compañeras de la Oficina Asesora de Planeación, quien nos va a contextualizar en relación con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación, para cerrar hablándonos de una encuesta, digamos, que se está implementando. Entonces, ya les comparto la grabación del profesor Alfredo. ¿Cuál es la base conceptual de la misión? Básicamente estamos con la idea de base que la educación tiene un doble papel en la sociedad, que parece contradictorio porque permite transmitir y transformar. Transmite los valores éticos, transmite toda la ciencia que se ha acumulado en la historia, pero también tiene la posibilidad y tiene el papel fundamental de transformar las cosas, transformar los valores, transformar el conocimiento, acumular más conocimiento y sobre todo también formar en el respeto por uno mismo y por los demás. Sabemos ya por la neurociencia que se permite estimular y expandir. Antes se pensaba que la herencia genética era la que marcaba la mayor parte de nuestros comportamientos. Ahora sabemos que, por supuesto, tiene un papel, pero todavía con la educación podemos expandirlo y cambiarlo y modificarlo, aún la herencia genética en un alto porcentaje. Desde la economía, nos dice Heckman, dos frases que son bien importantes. La primera, que es la desventaja socioeconómica depende de las condiciones del nacimiento. Pero nos dice otra que es todavía más, en este país, dice Heckman, hablando de los Estados Unidos, pero nosotros lo podemos firmar aquí en Colombia. Pero puede y debe ser superado con una educación de buena calidad, que no solo desarrolle la inteligencia, sino desarrolle el carácter, la perseverancia, el control de los impulsos, la sociabilidad. Y no es un problema solo de los antecedentes socioeconómicos. Un niño económicamente aventajado, expuesto a paternidad y maternidad de baja calidad, está mucho más desfavorecido que un niño en desventaja económica expuesto a crianza de alta calidad. Por eso, Heckman hace una medición, mira un programa y está mirando, diciendo, mire, es importante comenzar y comenzar cuanto antes. A los 4 años, si comienza antes de los 4 años, puede cambiar incluso el IQ. Y es la inversión que rentabilidad tiene de cada persona. Y por lo tanto puede compensar todos los antecedentes socioeconómicos que se podían tener. Y él hace una medición y mira en el programa Perry, mira durante 40 años lo que ocurrió con niños que habían nacido en condiciones de desventaja y que pudieron
comenzando desde los 3 años, llegar a una educación mayor que la de sus iguales. Una educación que le permitió alcanzar un mayor nivel, pero también después alcanzar una mejor ocupación. Y ahí lo que tiene, él básicamente fue premio Nobel por teoría sobre la evaluación, y entonces sí, la educación tiene una rentabilidad muy alta, y entre más temprano se comience, más alta es la rentabilidad. Por eso la educación debe ser, si se logra que sea accesible para todos, y desde la primera infancia, y ojalá desde los 3 años, va a tener una rentabilidad muy alta y va a permitirnos compensar el pecado original de Colombia, que es la inequidad. Entonces, la educación es, si miramos ya desde el punto de vista de Amartya Sen, que nos dice, la educación es en sí misma desarrollo humano, pero además es instrumental para lograr desarrollar capacidades y oportunidades en todas las cualidades que tienen las personas. Las oportunidades físicas, económicas, sociales, emocionales, políticas y culturales para poder tener una vida, un desarrollo humano pleno. Entonces, una educación de calidad se apunta a ese desarrollo humano integral en todas las capacidades, no solo un problema intelectual, sino también socioemocional, físico, artístico, cultural, a todos y además para toda la vida. En Colombia, por ejemplo, una familia pobre necesita casi 300 años para alcanzar un ingreso similar al promedio de la OECD. ¿De dónde sacamos esa idea? Simplemente porque para que una persona, porque en la educación importa la cantidad y la calidad. La educación que nosotros tenemos en este momento, en Colombia en promedio para personas mayores de 15 años, es de 8 años y medio más o menos. Era lo que Estados Unidos tenía en 1890. Y en Colombia, para aumentar un año más en la educación de personas mayores de 15, se requieren 10 años calendario. Entonces, para llegar a los 14 años que tiene Estados Unidos en este momento, o que tuvo Estados Unidos y que ha crecido un poco, se necesitaría entonces 60 años siempre y cuando los Estados Unidos no subieran. Entonces importa no solo tener educación de buena calidad, sino alcanzar por lo menos la educación básica, completa, es decir, los 12 grados de educación. Un jefe de hogar nos dice, si miramos en las encuestas de calidad de vida, un jefe de hogar con 13 grados de educación tiene en Colombia una probabilidad, es decir, disminuye la probabilidad de ser pobre en 80%, es decir, solo tiene el 20% de probabilidad de ser pobre. Y tiene una probabilidad de que sus hijos alcancen, de 74% de que alcancen al menos la secundaria completa. O sea, la educación sirve para reproducir la pobreza si es poca educación y de mala calidad. Pero sirve para compensar todos los problemas de inequidad si logramos darle los 12 grados y de buena calidad. Entonces, ¿qué significa lograr, qué se requiere para lograr la educación básica completa? Pues tener trayectorias completas, que haya la mínima deserción y la mínima repetición para tener educación básica completa y tener la posibilidad de seguir más adelante en la universidad si se quiere. Si lo miramos desde dos puntos de vista, desde lo que piensa la pedagogía sobre que la educación es conocimiento y es encuentro con los demás, y lo comparamos con lo que dice Amartya Sen, de que la educación es deseable en sí misma y además es un medio para acceder a otros bienes,
Entonces vemos que la educación, ¿cómo sabemos si es de buena calidad? Sabemos si es de buena calidad si logra que la gente se divierta, o sea, que el conocimiento sea un bien deseable en sí mismo, que los niños se diviertan aprendiendo. Que el conocimiento es atractivo porque hace mejor a las personas y la gente y los niños dicen qué bueno es aprender cosas. Pero no es solo conocimiento, para eso necesitaríamos darle simplemente una enciclopedia a la gente para que tenga muchos conocimientos, sino tienes un encuentro con los demás. Y es un encuentro por los demás que, como bien en sí mismo, significa que la gente va a sentirse mejor en convivencia, en estando con los demás, con los amigos, en departir, y ahí tienen la posibilidad de aprender y de partir. Y la convivencia hace mejor a las personas cuando se hace con respeto mutuo. Pero también es un medio de acceder a otros bienes, que desde el punto de vista del conocimiento significa que para poder hacer útil a la sociedad yo puedo adquirir por medio de la educación otras capacidades y otras posibilidades para el desarrollo total del país y para mi propio desarrollo. Y en el encuentro con los demás es un aprendizaje social en donde aprendo los valores, la ética, la posibilidad de participación y salgo como una persona capaz de participar en la organización social, en la organización política, en la organización económica. Entonces, se trata de ir de una educación centrada exclusivamente en el conocimiento a una educación que integre la formación en lo físico, lo estético, lo emocional y lo cultural. De una educación centrada en la formación individual a una que integre el comportamiento colectivo y de participación económica, política y social. De una educación definida a partir de la institución escolar a una educación definida por todos los actores sociales. El reto es entonces salir de la institución escolar a la ciudad, de la ciudad al país y del país al mundo. ¿Por qué? Porque solo promueve la equidad, una educación de calidad mirada desde sus fines, cuando el niño es agente de su propia educación. Aprende en un ámbito de participación democrática a construir y construye instituciones, construye comportamientos discutidos y validados por todos. Se reconoce como igual, como ciudadano no excluido, anclado en su entorno. La mejor manera de ser universal es anclarse en su entorno local, nacional y global, en un mundo del conocimiento. Y como nos diría Morán, capaz de complejidades, que pueda ser sabio y loco. Loco porque siempre está dispuesto siempre a buscar más allá. Que sea capaz de construir con sus manos, Faber, y también Ludens, que sea capaz de divertirse y sacar provecho y disfrutar las cosas que tiene la naturaleza, las cosas que tiene el país, las cosas que puede desarrollar la acción humana. Empírico e imaginario, que es capaz de encontrar las cosas, conocer desde la propia experiencia, pero también de imaginarse cosas nuevas y desarrollar cosas mejores. Económico, es decir, que ahorrador, piensa en el mañana, pero también puede disfrutar de lo que debe disfrutar el aquí y ahora de la sociedad. Prosaico y poético, que siempre esté dispuesto a ver la belleza y a crear más belleza. Entonces, ahora, además, ¿cómo se concreta ese desarrollo y esa búsqueda de una sociedad de pleno desarrollo? Se concreta a través del cumplimiento de los derechos humanos en su fase última, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los que Colombia con las Naciones Unidas, se comprometieron, todos los países de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que habían comenzado con el desarrollo del milenio del 2015, del 2000 al 2015, y que en el 2015 pensaron en una ampliación de esos desarrollos, de los 8 objetivos que teníamos
en los objetivos del milenio se pasa a 17 en los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales hay por lo menos 5 que tienen que ver muchísimo con la educación. Es un compromiso de educación de calidad como un derecho fundamental. Es la educación como bien público, destinado y que busca romper y cerrar todas las brechas sociales y económicas. La educación que busca la igualdad de género y que está ligado al derecho de educación para todos y que tiene el respeto por lo ecológico, que es básicamente lo que permite que el desarrollo sea sostenible. Entonces, ¿de dónde sale el desarrollo humano? El desarrollo humano fue creado inicialmente para darle las posibilidades a la gente. Ya comenzamos en la Revolución Francesa, que algo tiene que ver con nosotros. El Nariño, que estuvo trabajando, prácticamente ayudó a hacer la revolución de la independencia, publicando los derechos del hombre, que eran en 1789, en la Revolución Francesa, que se pedía una discusión importante para decir: todos tenemos derecho a participar en la organización, en la dirección del Estado, así no seamos nobles ni tengamos sangre azul. ¿Sí? Pero eso eran básicamente los derechos civiles y políticos. Después se complementan en 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial todos los países quieren llegar a una educación, a los derechos humanos, que se llaman los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son mucho más amplios que los derechos civiles y políticos, y que son derechos colectivos, y nos muestran entonces que el desarrollo humano pleno requiere no solamente el desarrollo individual, sino el desarrollo colectivo, donde tenemos que lograr desarrollar a todos los demás, y el desarrollo de todos los demás y el desarrollo nuestro en condición de igualdad y equidad es el verdadero desarrollo humano pleno. Y que en la manera, ¿cómo sabemos, cómo lo especificamos? Ha sido especificado con esta discusión que se hizo en las Naciones Unidas y en todos los países, y nos comprometimos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso en la misión tenemos los 3 objetivos, los 3 logros. El logro, por supuesto, lo que va a ocurrir en este gobierno hasta el 2024, pero también el cumplimiento de los ODS, de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a ser en el 2030 y en el 2038, cómo logramos construir con la educación como instrumento básico una sociedad que sea de desarrollo humano pleno, equitativo, sostenible e incluyente. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la compañera Emi Vaquero, quien nos va a compartir alrededor del Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. Emi, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos paso, Emi. Hola, buenas tardes Clara Ángela, buenas tardes para todos. Voy a compartirles entonces pantalla. Creo que ya. Y lo voy a poner acá. Listo, entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio. La Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito está acompañando y ha venido acompañando la construcción y la formulación del Plan Sectorial de Educación 2020-2024, que como Juliana muy bien mencionó, digamos, es como el paso inicial en ese proceso de construcción de la política pública que nos estamos haciendo de aquí a 2038. Entonces, brevemente les voy a presentar cómo, en qué consiste el proceso, porque es importante, digamos, tener claro cómo quedó el sector educación en el plan de desarrollo distrital. Y
finalmente les voy a introducir lo que les contaba Clara Ángela, una pequeña encuesta que tenemos para poder tener sus aportes alrededor de esto que estamos haciendo. Voy a ser muy breve porque Clara Ángela, y por cómo está, digamos, construida o presentada la sección, estructurada la sesión, creo que es importante, o lo más importante, es la discusión alrededor de los ejes temáticos de la misión. Entonces, aquí es importante señalar que en todo el primer semestre de este año, desde enero hasta mayo, más o menos, junio, estuvimos en la construcción del Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Digamos que el sector educación aparece de forma transversal en este plan de desarrollo. Entonces, como el plan sectorial está construido sobre las bases que sentamos en las apuestas que dejamos consignadas en el plan de desarrollo distrital, entender o conocer cómo quedamos incluidos es bastante importante. Entonces, el plan de desarrollo distrital está organizado alrededor de 5 grandes propósitos. Tiene además unas cosas que se llaman, unos trazadores que se llaman los logros de ciudad, que son 30, y luego se divide en programas y finalmente en metas. Entonces, de los 5 propósitos que contempla, la educación participa en 4 de esos 5 propósitos. Tiene participación en 7 logros de ciudad, está presente y basa sus estrategias y las metas que vamos a plantear en 10 programas. 5 de esos programas están a cargo, digamos, del sector, los lidera el sector, y participamos además en otros 5 programas que, aunque son liderados por otros sectores de la administración, la educación, digamos, que contribuye a unos logros transversales que hay ahí. Que ya vamos a mencionar. Y finalmente el sector educación tiene 28 metas, una de esas está en cabeza de precisamente la Universidad Distrital, las otras 27 sí las orienta la Secretaría de Educación del distrito. Y la segunda parte, digamos, del año, lo que hemos venido haciendo es configurar este plan ya en términos de cómo vamos a invertir el dinero. Entonces, nos dieron para los próximos 4 años 23.7 billones de pesos, un presupuesto bastante, digamos, alto, el segundo más importante de la administración distrital, y organizamos toda esta inversión en 19 proyectos de inversión. Como lo mencionaba, digamos, Alfredo en el video, nosotros hicimos como un primer cruce en su momento sobre cómo le estábamos aportando con cada una de estas metas precisamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y a la materialización de esa Agenda 2030 que se ha planteado, digamos, el mundo y que Colombia, digamos, ha materializado de distintas formas, incluso en un COMPES. Y basamos nuestras apuestas en 5 grandes programas, que era lo que les comentaba, que están apostando precisamente o que están orientados a un propósito general, y es que la administración reconoce todo el avance que ha tenido la ciudad y el país en los últimos años, sobre todo en términos de cobertura, de acceso y permanencia, pero hemos identificado, y a lo largo del diagnóstico y del empalme identificamos que existen unas fuertes brechas por cerrar todavía. Así que los propósitos enmarcados dentro de estos programas y dentro de estas metas están apuntando principalmente a contribuir a ese cierre de brechas en el largo plazo. Tenemos 5 programas que son muy parecidos a los ejes de discusión de la misión. Está la educación inicial, bases sólidas para la vida, formación integral, más y mejor tiempo en los colegios, transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa, educación para todos y todas, acceso y permanencia con énfasis en educación rural, y precisamente, digamos, que el que está ahí como al final, un poco también haciendo alusión a todo el tema de trayectorias educativas completas, iniciando en educación inicial y en la primera infancia, y terminando con jóvenes de capacidades con proyectos de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. Finalmente, dentro de los 5 programas y las metas que están en otros sectores, tenemos unas apuestas importantes en términos de educación socioemocional, de educación inclusiva, de entornos escolares y de contribución, sobre todo en este programa que se llama Acá Bogotá, Territorio de Paz y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, unas apuestas importantes por tener en cuenta todos los grupos de especial protección constitucional y vulnerables. Entonces, una cosa aquí, digamos, importante mencionar, sobre todo en relación a lo que nos exponían en un primer lugar,
es que en efecto la Secretaría de Educación normalmente está vinculada con educación primaria, básica y secundaria. Y la media, pero digamos no se ha puesto un énfasis tan importante en la educación superior. La secretaria, por el mismo vínculo que tiene con la Universidad Nacional y con la educación superior, digamos que ha hecho una apuesta importante, y desde la alcaldía claramente, por tomarnos, digamos, más de la mano con el sector de educación superior, y tenemos estos 4 años unas apuestas importantes en relación a cómo la Secretaría se involucra más en este tema, cómo ayuda a vincular a muchos más jóvenes a la educación superior, a la educación para el trabajo, y ahí la gran apuesta es generar unos 20.000 cupos nuevos los próximos 4 años a través de la creación de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología. Entonces, digamos, estas acotaciones las hago porque no vamos a entrar en detalle en cada una de las 28 metas, pero sí es importante mencionar las cosas que estamos contemplando que se relacionan precisamente con este espacio. El plan de desarrollo, cuando se construyó de manera participativa. Tuvimos y digamos que también en medio de lo que ha venido destacando la alcaldesa, y es el proceso de participación y de construcción desde la base, donde se ha hecho un esfuerzo, digamos, bastante importante porque los niños aporten a los procesos de planeación de la ciudad. Entonces, en ese sentido, desde que se empezó a estructurar el plan de desarrollo distrital, la Secretaría de Educación, digamos, trató de llevar a cabo esas iniciativas. Se construyeron y se consolidaron los aportes de 4.872 cuentos, donde los niños, niñas y jóvenes de la ciudad nos compartían cuál era esa ciudad que querían. Estuvimos en las 20 localidades, eso fue un poquito antes de que empezara la pandemia. Y, digamos, llegamos a colegios oficiales y a colegios privados. Participaron también docentes y tuvimos unos foros con miembros de la comunidad estudiantil, cabildantes, representantes estudiantiles, foros que estuvieron o que se hicieron en articulación con la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Participación y Organización Comunal, el IDEPAC y la Veeduría. En los que también, digamos, recogimos insumos para construir el plan de desarrollo distrital y para, digamos, ver cuáles eran los intereses de la ciudadanía y hacer estos procesos de planeación desde la base. En ese sentido, digamos, y habiendo hecho eso en el primer semestre, en este segundo semestre lo que estamos haciendo es materializar esas apuestas en un documento que es el Plan Sectorial de Educación 2024, que, digamos, toma lo que ya dijimos que vamos a hacer y lo constituye como un insumo y como un plan de acción, una hoja de ruta para los próximos 4 años. Le pone precisamente los recursos, porque el proceso de armonización presupuestal se hace justo después de que se aprueba el plan de desarrollo, y es donde, digamos, ya decimos por qué canales, vía proyectos de inversión, vamos a decantar el dinero para que llegue y podamos realizar esas metas. Y dado eso, entonces, ese proceso de construcción del plan sectorial también lo queremos hacer de forma participativa, y estamos acompañando la misión de Educadores de Sabiduría Ciudadana como ese primer paso y ese primer eslabón en esa como escalerita que ustedes veían, donde tenemos que articular precisamente lo que estamos haciendo con eso que estamos pensando, proyectando hacer. Entonces hemos estado presentes en los espacios de discusión de la misión, pero además hemos estado participando en toda la ruta de participación en la que este espacio hace parte o se inscribe, escuchando a todos los actores de las mesas estamentales y demás, y construimos además, aparte de esta presentación, una pequeña encuesta que dura más o menos 30 minutos, en la que se presentan cada una de las metas y cada uno de los programas y cómo son ya específicamente esas apuestas, porque son 28 y son bastante largas de mostrar, en la que se muestran cómo son y en las que les pedimos una contribución y una evaluación, precisamente una priorización y una serie de preguntas, digamos, cerradas y algunas abiertas sobre esas apuestas que tenemos consignadas en el plan de desarrollo, porque son la base del plan sectorial, y así es como hemos estado tratando de recolectar también insumos para nutrir esa discusión. Entonces, como les mencionó Juliana,
estos mecanismos de participación se constituyen a través de la ruta de participación, la consulta al millón de personas a los que también están ampliamente invitados, que Juliana mencionaba, los webinars y los aportes y participación con los docentes y los miembros de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Entonces, como estamos ahí como pegaditos, hemos estado en un proceso más bien conjunto de construcción de este plan. Y lo último sería, digamos, contarles, dado que construimos la encuesta, que se las compartiríamos, que Clara Ángela también la manda por correo, que la idea es que la desarrollen después de que este espacio termine, porque no se puede interrumpir en la mitad y dura, digamos, para ser completamente honestos, dura más o menos 30 minutos. Hemos recolectado bastante información, ya hemos mirado cómo se ha ido comportando, pero la idea es que si los miembros de la comunidad pueden seguir participando, para nosotros los aportes son supremamente valiosos. Y nada, pues estos 10 minuticos o este espacio de 10 minuticos nos permite hacerles y extenderles esta invitación y pues darles las gracias por construir juntos la educación de Bogotá. Una sola cosa para terminar, y es que esta es una presentación muy breve, sin embargo, y Clara Ángela también la comparte, esta presentación incluye un pequeño diagnóstico que tenemos, que identificamos cuando estábamos construyendo el plan de desarrollo, incluye cada una de las metas con el dinero asignado, y cada uno de los programas que les mencioné. Entonces, esto está en mayor detalle. Además, está el acuerdo que aprobó el Consejo en mayo, a finales de mayo, en junio, con el plan de desarrollo distrital, pero nosotros tenemos estas presentaciones que son, digamos, mucho más centradas porque el plan no se construyó sectorialmente, entonces uno no encuentra bien educación en un solo lugar, sino que le toca mirar las 200 páginas, y para eso nosotros hemos construido una serie de presentaciones que tienen como más resumido el asunto. Por si les interesa esta presentación, de todas maneras se las hacemos llegar. Entonces, es eso. No sé si hayan dudas específicas. Si no, y de todas maneras les dejamos el link de la encuesta ahí en el chat. Muy bien. Damos paso, entonces, muchas gracias, Emi. Muchísimas gracias por la presentación. Si nuestros, digamos, los asociados ASCUN están interesados, podemos compartir la presentación que les acaba de hacer Emi Vaquero, un poco para que tengan esos datos más a la mano al momento de adelantar la reflexión alrededor de los ejes temáticos que disponga ASCUN en la segunda sesión. Si están de acuerdo, se los podemos, con mucho gusto, se los podemos compartir. Entonces, gracias, Emi. Entonces, damos paso pues a nuestra tercera parte, a la parte que tiene que ver con la aclaración de inquietudes. No sé si ustedes tengan alguna pregunta respecto a lo que se acaba de dialogar, respecto a la ruta, respecto a los ejes temáticos que vamos a desarrollar, o a la segunda sesión. No sé si haya alguna inquietud. ¿No? Nos responden que hasta el momento está todo muy claro, Clara, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, lo siguiente sería, bueno, les comento, ASCUN le hizo una consulta a los invitados respecto a los ejes digamos, que son de interés para el diálogo, y los que tuvieron... Clara, que tenga contigo, te voy a interrumpir un momento porque se surgió una pregunta. Bueno, una es las presentaciones que se hicieron el día de hoy, si las vamos a enviar completas. Y Luis Alfonso Caro nos pregunta si se tomó en cuenta el Plan Nacional Decenal de Educación. Sí, yo puedo responder, Clara. Sí. Bien pueda, Sí, cuando hicimos la construcción tomamos, digamos, varios insumos, pues finalmente cuando ya tuvimos la apuesta directa, hicimos el cruce con lo que está planteado en el marco del Plan Nacional Decenal de Educación. Diligenciamos la matriz que nos pedían sobre cómo empataban nuestras apuestas con lo que está, digamos, ahí enmarcado.
y tuvimos varias reuniones con los representantes, con la comisión gestora del plan, y lo que encontramos es que están bastante alineados las apuestas por educación rural, por educación, por ver la educación como un derecho más que como un servicio, por empezar, digamos, a tratar de ampliar todo el tema de la oferta educativa de inicial, por tomar en cuenta la educación superior, por tomar en cuenta educación inclusiva. Entonces, al hacer el diagnóstico de nuestra matriz y la evaluamos y la compartimos con ellos, y ellos nos hicieron también comentarios y demás, y vimos que estaba todo ok. Entonces, de alguna forma, nosotros también tenemos ese como análisis comparativo entre los dos planes, uno a uno, línea a línea, evaluando cada una de las cosas y respondiendo con qué metas y qué apuestas enmarcan esas apuestas más generales de la educación inicial, nacional, perdón. Entonces, sí. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Esa creo que fue la única inquietud que surgió. Qué pena haberte interrumpido, Clara. Entonces No, ahora vamos a hablar de los pasos a seguir, ¿cierto? vamos a avanzar. Entonces, hemos hecho con la presentación, de presentarle la misión, de presentar, digamos, cómo, de dónde, digamos, cuál es el fundamento de la misión en relación con la educación y el desarrollo humano. Nos contextualizamos en lo del plan de desarrollo, en lo del plan sectorial, un poco para enmarcar esas propuestas concretas que se deriven del diálogo y que vayan a ese primer horizonte del tiempo. Pero entonces, la idea ahora es llegar a acuerdos en relación, les mencionaba a los ejes temáticos, les mencionaba que Ascun, digamos, hizo la consulta respecto, les compartió los ejes temáticos que desarrolla la misión, y los que tuvieron, digamos, mayor interés de participación por parte de los asistentes fueron estos dos ejes temáticos, es decir, la sesión 2 la desarrollaremos alrededor de estos dos ejes. No quiere decir con ello que no se crucen aspectos de los otros, ¿sí? Por ejemplo, en el eje temático 4 de jóvenes y adultos con capacidades, pues lógicamente también estará atravesado por todo lo que tiene que ver con asuntos que están relacionados con la educación para todos y todas, ¿sí? Como tener ahí mayor equidad, garantizar permanencia, o sea, hay otros asuntos que se articulan, pero centraremos la atención en estos ejes. Es importante, bueno, que acordemos una fecha para desarrollar el diálogo alrededor de estos ejes. Ahí ya, pues me gustaría escuchar a los participantes qué fecha proponen, qué fecha les quedaría bien. Yo hago una propuesta, podría ser el 23 de noviembre, estaríamos hablando bueno, puede ser el 23 de noviembre en horas de la tarde, o el 24 en 2 semanas, el martes en la tarde. Básicamente nos tomaría una sesión en la que entramos a dialogar los ejes temáticos, conservando esa ruta de reflexión que les mencioné, un diálogo alrededor de 30 a 40 minutos por cada eje. Luego hacemos una segunda reflexión para retroalimentar los aportes que se hayan hecho en cada eje, y finalmente hacemos unas conclusiones y unas recomendaciones para próximos ejercicios con otros actores con los que se trabaje la ruta. Entonces estaríamos hablando de un espacio de 2 horas en la tarde. Bueno, aquí el 24 estaría perfecto. Mencionan aquí que el 24 a las 4 de la tarde estaría perfecto. Lunes, el 24 es un martes, o sea, en 15 días. De acuerdo, dice Luis Alfonso, Nancy, Nancy, Luis Alfonso, JCLL. Ok. ¿Les parece? Pues veo ahí que hay. Ahora debo hacer la pregunta, ¿alguna objeción? No, creo que está perfecto el 24, entonces sería nuestra fecha sería el 24 de noviembre 24, y estaríamos programándonos de 4 a 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Para tener un diálogo por ahí de una media horita, máximo 40 minutos por eje temático, para desarrollar, digamos, esa línea de reflexión que les decía,
respecto a las experiencias y saberes acumulados, luego venirnos al momento actual, porque la idea es que encontremos esas problemáticas que son comunes, porque esa política pública se construye desde las necesidades del colectivo, pero esas necesidades se identifican en tanto nosotros las presentamos de manera individual, pero encontramos unos elementos comunes que es a partir de esos con los que proponemos para esa política pública. Entonces, de 4 a 6 de la tarde, ¿les parece bien? Entonces, queda ese como segundo acuerdo, de 4 a 6 de la tarde, dice. Y nos pueden enviar los documentos de las líneas de los ejes temáticos. ¿Sí? Los ejes temáticos, entonces, enviamos las presentaciones que se hicieron hoy. La presentación de la doctora Elizabeth, la presentación de la misión, la presentación de los ejes temáticos y la presentación del plan sectorial. ¿Sí? Enviamos esas 4 presentaciones para que tengan todo en línea. Entonces, el segundo acuerdo es que es noviembre 24 y que la hora es de 4 a 6. Ahora, una pregunta de rigor. Resulta que esos ejes temáticos, ¿cómo se deja plasmada la voz de Ascún? Quedamos con un registro, que son la grabación de estas sesiones, que tampoco hubo objeción para hacerla, y queda, además de eso, quedan unas relatorías de toda esa línea de reflexión de lo que se dialogue acá. Entonces, ahí la siguiente pregunta es, ¿quiénes de los participantes con 2 personas nos pudieran apoyar o nos pueden apoyar en la sesión 2 para hacer la relatoría, para tomar esas ideas fuerza que se dialoguen en esos ejes temáticos? Es importante saber que en la sesión toman nota, pero luego para estructurar ya de una manera mucho más juiciosa la relatoría, nosotros, bueno, con Ascún les compartimos la grabación para que puedan tener pues unos elementos más detallados, porque es ese insumo, la grabación, las relatorías, más una ficha técnica que yo elaboro, con eso se construye un documento que habla de las apuestas de los otros actores, entre ellos Ascún, a la política pública, que es digamos, la misión que yo tengo. La misión que yo tengo es escuchar a la ciudadanía y llevar ese mensaje tal cual como ustedes lo comuniquen. Y esos son nuestros soportes. Entonces, agradecemos a dos asociados, ¿sí?, que nos puedan colaborar con la relatoría de los 2 ejes temáticos. El primer eje es transformación pedagógica. Este se preocupa por todos los asuntos que tienen que ver con bueno, que estamos viendo a nivel curricular, en relación con las didácticas, en relación con los recursos, en relación con los enfoques pedagógicos que se están manejando, la formación docente. Y el otro eje temático, que quedó más, es el eje temático, es el eje 4, que es de jóvenes y adultos con capacidades, que este ya se enfoca en todo lo que tiene que ver con los jóvenes, cómo garantizar el tránsito a la educación superior, al sector productivo, cómo disminuir esa deserción, cómo garantizar ese éxito educativo. Entonces, dos voluntarios, no sabría quiénes nos pudieran colaborar y les soportamos o les ayudamos pues con la presentación también, con la grabación. Un Rosario puede estar a cargo del primer eje. Muchísimas gracias. Es decir, Universidad del Rosario, ¿nos regalas porfa en el chat el nombre? Muchísimas gracias por el apoyo. Listo, eje 1, un Rosario. Y el eje 4, que tiene que ver con educación superior, todo esto. ¿Quién nos lo puede apoyar? Rafael Méndez, muchísimas gracias, Rafael. Y la Universidad Santo Tomás con el eje 4. Muy bien. Entonces, pues así las cosas, ya tendríamos nuestros relatores para la siguiente sesión. A los relatores por intermedio de Ascún o por medio de Angélica, la compañera, yo les compartiría la plantilla
para la elaboración de las relatorías. Dicha plantilla tiene en su esencia las preguntas de la ruta de reflexión que les compartí a ustedes ahorita. Entonces, ¿alguna otra inquietud por parte de los participantes? ¿No? Doctora Elizabeth, apreciados asociados, aquí daríamos cierre a la sesión de contextualización y estaríamos desarrollando la segunda el 24 de noviembre conforme a lo que hemos acordado en la tarde de hoy. No siendo más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara, por ese contexto. Y bueno, sí, la invitación es, ojalá que pues las relatorías y al final las fichas sean pues muy propositivas, ¿no? Lo que queremos es que ojalá estén direccionadas lo más posible, acciones concretas, pues, viables, de tal manera que no solo guíen la construcción de esta política, sino que también desde la misma asociación nos dé guía en que podemos apoyar, que es la idea, ¿no? Después de identificar, de que ustedes nos ayuden identificando los elementos claves a tener en cuenta para el desarrollo de la educación superior, para que este mismo desarrollo redunde en los beneficios de la ciudad, pues nosotros también ya vincularemos el apoyo específico desde la asociación. Mil gracias a las personas que nos acompañaron. Hace poco estábamos en un evento y alguien nos dijo, una persona de nuestro equipo técnico incluso nos dijo, oiga, se nos ha olvidado pensar el todo de la educación. Nos encontramos para pensar en este pedacito, para responder a este, pero no olvidemos que tenemos que tener este espacio donde nos la pensamos de manera global, no solo respondemos y reaccionamos, sino que nos pensamos a futuro. Entonces, nos alegra mucho que la alcaldía lidere esta propuesta y que nos acompañe en esta reflexión desde la educación superior. Estamos seguros que va a salir un muy buen resultado que pues nos va a fomentar las iniciativas que tenemos que hacer para transformarnos y para seguir adelante. Entonces, mil gracias, Clara, por esta compañía y por este apoyo metodológico, además del que esperamos aprender. Claro que sí. Muchísimas gracias y para todo una feliz tarde. Nos vemos el 24. Muchísimas gracias. Así es. Paramos grabación. Listo. Gracias a todos.